Continuamos en CBC La Voz, contenido de comunidad cristiana. Gracias por estar con nosotros. Un adorador, tal vez usted lo ha escuchado, seguramente conocerá sus producciones musicales. Y conoceremos facetas completamente nuevas, en el cual el mismo Danilo Montero nos estará abriendo su corazón y dándonos experiencias de vida que tal vez usted no había dado cuenta en todo lo que es su historia. Danilo, un gran privilegio tenerte con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Camilo. Muy contento de estar contigo y con toda esa comunidad de amigos también de CBC La Voz. Contento de estar acá y bueno, disfrutando del calorcito de Miami también y de este chat en buen español que tenemos ahorita. Cuando niño, ¿pensaste llegar a ser cantante? No creo que lo haya pensado, me No. gustaba muchísimo la música, sí me gustaba la música, me gustaba cantar. No creo que fuera un sueño de niño. Yo creo que más hacia la adolescencia, que ya tuve la experiencia con Dios y fui a una iglesia y pude ver algunos artistas o grupos musicales venir, visitar y eso me inspiró muchísimo me atrajo hacia la música. Comencé a tocar la guitarra a los 14 años y entonces creo que por ahí vino una inclinación mayor, pero imaginarlo, no. ¿Fue una adolescencia favorable? ¿Tenías condiciones económicas favorables a ti? ¿Una educación de estándar? ¿Cómo fue esa adolescencia de Danilo Montero? Yo creo que seguíamos lidiando con las limitaciones en cuanto a recursos propias de una familia, de una madre soltera, ¿no? Mamá estaba sola, bueno, o sea, nunca se divorció, pero le tocó criarnos sola esos años, fue muy difícil. Gracias a Dios, uno de mis deseos, de mis primeras peticiones de cristiano a Dios fue poder ir a una institución semiprivada de educación que me interesaba muchísimo y Dios abrió la puerta. Solo se podía entrar a través de un concurso. Llenabas un formulario, te hacían una entrevista y luego pues había una fecha en la que tenías que ir y había, qué sé yo, unas 120 personas concursando y entrábamos 30 personas y yo salí. Entonces, la educación fue muy buena, fue a un nivel como yo lo esperaba y quería, pero no fue tan fácil. Por otro lado, fue muy buena porque estaba ya en una comunidad cristiana, entonces me involucré, prácticamente estuve de lleno en sirviendo niños, jóvenes, cuanta cosa existiera y si no la existía, pues me inventaba qué hacer ahí. Y eso fue emocionante, fue muy bueno, fue formativo también porque tuve la posibilidad de entrar en una dinámica muy bonita con el pastor de la iglesia, con su familia, un hombre honorable, una persona íntegra, un hombre de fe, y eso obviamente me afectó positivamente, yo creo. Danilo, ¿recuerdas la primera vez viniendo de carencias económicas, tal vez del desarrollo de una madre soltera? ¿La primera vez que lograste hacer dinero? ¿La primera vez que recibiste un cheque? ¿Cuánto fue? ¿Qué día te lo ganaste? ¿Cómo fue ese? Explícamelo. Ni yo me acuerdo, me hubieras puesto eso en el guión antes de entrar acá. No me acuerdo, la verdad. No. O sea, yo recuerdo que tuve algún trabajo por ahí durante mis primeros años de universidad. Nada realmente que yo recuerde así como, ahora sí. Pero sí hubo un trabajo interesante. Comencé a trabajar con el Seminario Nazareno en Costa Rica. Ellos tenían un campus muy bonito donde estaba la Universidad Nazarena de las Américas y yo trabajé en la parte de contabilidad. ¿Quién me creería? Ni yo lo creo. Y nos pagaban en dólares y en esa época el cambio era muy favorable para los que ganábamos en dólares. Así es que de esos cheques sí me acuerdo. ¿Y qué fue lo primero que compraste? ¿Cuál era tu sueño de esa circunstancia social económica? ¿Qué querías? Bueno, la verdad que una de las primeras cosas que compré fue un equipo de sonido. Sí. Ya estaba metido en la música, no era parte de mi banda, o sea, no existía mi banda todavía, pero sí estaba un poquito involucrado en la música. Me compré un equipo de sonido. Tengo una anécdota interesante porque era un excelente equipo de sonido y había ahorrado un poquito para comprarlo, lo compré al contado y entonces eh,
qué curioso, que lo pongo en mi casa. Yo estaba recién comenzando con el proyecto de Sígueme, que fue mi grupo musical. Había conocido a mi cuñado, quien iba a llegar a ser mi cuñado en ese entonces, y teníamos que trabajar juntos en la iglesia. Teníamos ciertas diferencias. Era un músico profesional muy bueno. Yo estaba más metido en la parte de adoración y entonces teníamos ciertos choques en cómo veíamos las cosas y cómo implementábamos el trabajo de la banda. Y curiosamente yo sentí una noche que yo debía regalarle ese equipo que recién acababa de comprar. Yo primero reprendí al enemigo, dije, esto no viene de Dios, como dicen algunas personas, pero el punto es que lo hice. Y el domingo, cuando él llegó a ver a mi hermana, le dije, tengo algo para ti en el cuarto. Y se vino de regreso y me dijo, estás loco, ese es el equipo que acabas de comprar. Sí, tómalo, llévatelo antes de que me arrepienta. Fíjate que hacer eso provocó un trabajo, un cambio en la dinámica de nosotros, y eso sí lo recuerdo. Fue lo primerito que compré, con no mi primer salario, pero casi de las primeras cosas. Danilo, quiero pasar a esa historia de la música. Empiezas con tus bandas, empiezas con tus producciones, cantos que han cambiado, eres todopoderoso, han transformado cientos de personas. Toda esa historia de vida, ¿en qué te cambió a ti para llegar a la carta perfecta? Bueno, lo pusiste bien, es un recorrido de vida. Algunas personas, tal vez las personas que nos ven o reciben nuestra música, no se dan cuenta que al grabar discos estás describiendo dónde estás en la vida. Los discos reflejan viajes, momentos, anhelos, qué sé yo. Y desde que yo comencé con mi primer disco, fue en el año 86, la gran mayoría de ustedes no sabe de esos discos, no los ha escuchado tampoco, y yo creo que me voy a asegurar de que no los escuchen. Fueron discos de mucho sueño, de mucha ilusión, pero bueno, eran los primeros discos. La única persona que tenía experiencia grabando era mi cuñado en el piano. El resto de nosotros éramos novatos. Lo hicimos bien, yo creo, pero bueno, el punto es que lo vamos a dejar ahí y dejo la curiosidad de ustedes ahí nada más. ¿Qué pasa? Que desde ahí hasta que yo grabo Admirable, por ejemplo, que es el disco que más se conoce, pasan más de 10 años, y en esos 10 años se ha dado un giro completo en mi vida. Yo estaba, en mi primer disco, yo estaba en Costa Rica, era un director de alabanza que recién comenzaba en la iglesia. Admirable, ya he grabado 2 discos anteriores con unas compañías de acá de Estados Unidos, estoy viajando un poco, había conocido a Marcos Witt, estábamos viajando en los congresos de adoración en Latinoamérica, la explosión esa ya se había dado. Entonces Admirable viene, curiosamente, años después de que conocí a Marcos y que había trabajado con él, como una invitación que de pronto se le ocurre a él, graba también como han grabado Marco Barrientos, como grabó, qué sé yo. Y lo hice. Y eso fue otra explosión en el ministerio. ¿A dónde quería ir? Que eso registra, Admirable registra la sorpresa, el asombro, la emoción que vivo al descubrir toda ese ministerio que yo no sabía que estaba para mí. Pero de pronto viene una década distinta, que es 2001, y grabo Sígueme en Nashville con Jeff Dio, con parte de la banda de Sonic Flood y las composiciones de Fernando Solares, uno de los poetas de Latinoamérica, creo yo. Y es un disco de sueño, así. Grabamos a la compañía, ¿cómo se llama? La Sinfónica de Nashville, en el sótano de una casa vieja en Nashville, y llorábamos todos mientras grabábamos eso, porque era un sueño que había tenido toda la vida. El sonido, un poquito me dicen, yo creo que adelantado a la época, porque ¿qué pasa? Sígueme refleja una pasión que tengo en ese momento. Quiero cambiar el sonido, quiero ir a la gente joven, en fin. Y algunos me dicen, ¿por qué cambiaste? ¿Ya dejaste de ser un adorador? No, había sido mi viaje. Y finalmente la carta perfecta, para resumir la respuesta. Qué larga, ¿verdad? Pero positiva. ¿Qué pasa? Que la carta perfecta es un disco que grabo por primera vez como pastor en una iglesia. Estoy estudiando con mi iglesia el Evangelio de San Juan y veo que en los primeros versículos dice Juan, el verbo se hizo carne
y vimos su gloria, la gloria del Hijo único del Padre. Y se me viene a la mente, qué curioso, Jesús es como una carta bien hecha, una carta que cuando me llega yo puedo sentir a la persona que mandó la carta con su corazón y sus pensamientos, enviándome un buen mensaje a mí y lo recibí correctamente. Ese es Jesús. Y, y ese es el viaje. Ahora estoy en un viaje de pastor, en un viaje de cuidar a las personas. Y por eso dicen los que han escuchado el disco que La Carta Perfecta es un disco más maduro, más centrado en algunos sentidos. Y yo creo que es eso. Cada disco es un reflejo de dónde tú estás. Definitivamente el círculo, el ámbito, la experiencia pastoral tiene que ser connotada en este espacio que estamos teniendo. ¿Te ves pastoreando los próximos 5 años? ¿Te ves con cambios en los próximos 5 años? Sí, me veo pastoreando los próximos 5, los próximos 10 años. 20. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Es una pasión que se va acrecentando conforme pasan los días. Yo no creo que yo deje de grabar por unos años más, ni viajar. Yo creo que es algo que me gusta hacer. Y tengo, creo yo, un llamado que trasciende a la iglesia local. Y por eso, para mí, Lakewood es una iglesia que ofrece una plataforma muy interesante porque aunque no viajo tanto como antes, sigo llegando hasta muchas comunidades cristianas en todas partes y eso es lo que quiero hacer. Quiero seguir grabando, quiero seguir viajando, o viajo por televisión, o viajo por la radio, o viajo por internet, pero quiero bendecir a la iglesia y a la gente en otros países, entonces creo que lo voy a seguir haciendo. La vida tiene múltiples cambios. A ti te ha cambiado constantemente para bien. Te Sí. cambió con el disco, te cambió con producciones como Admirable, te cambió ahora pues pastoreando una de las iglesias de mayor trascendencia a nivel mundial, llamémoslo de una manera, el mercado anglo con el pastor oficial y por supuesto el mercado hispano contigo. ¿Qué pasaría si esa plataforma no existiera más? ¿A dónde se ve Danilo Montero? Es una buena pregunta, Camilo. Creo que el llamado y la pasión por cuidar a las personas no cambiaría. O sea, si Lakewood fuera... Lakewood es la oportunidad genial para desarrollar algo que hace 10 años está cocinándose en mi corazón, ¿no? Y que he desarrollado por 25 años desde un púlpito de adoración, que es pastorear el corazón de las personas. Entonces, Lakewood es un contexto muy bueno para hacerlo, pero no es el único. Entonces, si eso dejara de ser, buscaría otras maneras de hacerlo. Creo que continuaría viajando, continuaría enseñando, pero tendría que ubicarme en un equipo pastoral. Mi sueño, de hecho, al llegar a Lakewood fue yo quiero simplemente colaborar con una iglesia local. Vengo de una iglesia local, creo en la iglesia local, creo en el trabajo pastoral. Entonces, ¿cómo puedo darle forma a esa fe que tengo en la comunidad cristiana? Bueno, le dije a mi esposa, vamos a una comunidad cristiana y nos identificamos sirviendo en lo que ellos necesiten. Lakewood fue una puertota que se abrió así enorme para hacerlo. Pero como te lo digo, si no fuera así, buscaría otra comunidad cristiana. No me importa si soy el pastor principal o no, lo que sí me importa es identificarme con ella para validar lo que es la iglesia local. Danilo, esta noche vas a estar transmitiendo un concierto por parte de la cadena oficial CBC La Voz, vas a estar ahí presente. Entre tanto viaje, tantas canciones, ¿no se vuelve mecánico para ti? Tal vez estar en una plataforma, tal vez llegar, tomar un avión, tal vez estás más preocupado por madrugar mañana, tomar otro avión, hacer las maletas. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te das en una plataforma? Bueno, todavía me estoy preguntando cómo lo hago. No sé. O sea, sí, hay una parte de tu pregunta que puedo contestar, sí, es mecánico. O sea, hay hacer tu reserva, check-in, en buen español, en internet, correr al aeropuerto, empacar, desempacar, trasnochar, madrugar. O sea, esas cosas se vuelven mecánicas, sí. ¿Te acostumbras? Yo no sé si te acostumbras, pero lo haces y ya. Pero lo que sí no se vuelve mecánico y en mi caso no puedo es a la hora que te paras delante de un público y tienes que transmitir un mensaje
o tienes que conectarlos con Dios o ayudarles a conectarse con Dios, ahí no puedo hacerlo mecánico. Nunca dejo de sentir el peso de la responsabilidad. Hay una pasión que te mueve también porque te gusta hacerlo, claro. Pero hay una sensación, un sentido de responsabilidad y casi hasta de agonía. Yo le digo a mi esposa, puede sonar exagerado, no lo sé, pero le digo a ella que los fines de semana, el sábado en particular, siempre me toca agonizar antes del domingo. Y me dice, ¿por qué? Es que siento que el domingo no puedo pararme a hablar cualquier cosa. Siento que tengo la responsabilidad de transmitir la Biblia y ya eso es demasiado. O sea, si yo me parara aquí a decirte, bueno, yo pienso que ahí dice verde y yo creo que verde quiere decir, se me ocurre que quiere decir tal cosa, o yo siento que quiere decir, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que pararme a decir, entiendo en mis cabales, porque estudié y porque me preocupa, entiendo que esto quiere decir esto y esto y esto para usted y para mí. Transmitir íntegramente ese mensaje me parece que me hace agonizar. Y lo otro es transmitirlo en el momento correcto. Quiero decir, si yo quiero hablar mañana del capítulo 12 de San Juan, porque creo que es lo que debo hacer, voy a hacerlo, pero me pregunto, ¿responderá realmente a las necesidades que tiene mi gente mañana? ¿O será que es un estudio que puedo darlo en 3 meses? ¿Será que mañana es el día propicio para hacer eso? Y eso me hace agonizar y tengo que orar y preguntarle a Dios, calíbrame, ayúdame a estar calibrado para entender qué es lo que se necesita. Así es que no me acostumbro. No te acostumbras. No lo puedo hacer mecánico. Danilo, tienes un segmento y hay mucha gente que a lo mejor nos está viendo hoy por primera vez que se llama Respirando Esperanza. Esto es parte de la cadena CBC La Voz. Sí. Yo tengo un par de preguntas y quiero hacértelas para que la gente que no ha escuchado Respirando Esperanza entienda el contexto de cómo funciona. La gente escribe de Iberoamérica, hay varias preguntas, en este caso pues algunas se me van a ocurrir, no le voy a atribuir estas respuestas, estas preguntas absolutamente a nadie y tú me las vas a responder en estos breves minutos que nos quedan para que la gente conozca cuál es el formato, el sistema que tenemos en CBC La Voz, ¿te parece? Perfecto. Listo. Dale. La primera pregunta que me viene, si una persona se suicida, ¿va al cielo? Qué buena pregunta. Técnicamente hablando, no. O sea, viendo el mensaje de la Biblia, teológicamente hablando y en el sentido más técnico, no. No, porque dice la palabra que ni los homicidas, ni los suicidas, etcétera, 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 van a entrar en el reino. No lo dice claramente. En ese sentido, no. Sin embargo, yo no soy quien pueda decir eso. El único que conoce las situaciones particulares que pasa una persona en esos últimos segundos de vida es Dios. Y Él es el que juzga. Cuando yo escucho la noticia de que alguien se suicida, yo no puedo correr a decir está en el infierno hoy. Yo no soy Dios, no lo sé. Danilo, pero vas a decir que en los últimos segundos nadie sabe. 1. 2. Conozco a un Dios que es misteriosamente misericordioso, poderoso en su capacidad para salvar a las personas. Y en ese sentido, creo que cuando una persona le entrega su corazón a Jesucristo, su salvación está asegurada. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús vive para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y esto lo digo en la confianza de que una persona que ha puesto su confianza en el Señor puede tener esa confianza. Es un corazón y es un alma que está asegurada en el cielo. Estás diciendo entonces que salvo siempre es salvo y entonces que no importa lo que hagas después de que aceptaste a Cristo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que conozco a ese Salvador que es capaz y poderoso para preservar tu corazón, aún en medio de tu humanidad que
tiene altas y bajas. Y esa es mi confianza de que cuando alguien atenta contra su vida, cometiendo un pecado que es grave ante el Señor, de alguna manera yo tengo la confianza de que la misericordia de Dios lo alcance de maneras que yo no entiendo hoy. Eso es lo que yo diría. Continuando con este segmento que a propósito es parte de la cadena de CBC La Voz, Respirando Esperanza, otra pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo se identifica a un líder que ama el dinero? ¿Cómo uno lo ve? ¿Cómo uno se da cuenta? Bueno, es una pregunta capciosa, porque realmente tengo que inferir que para yo querer contestar esa pregunta, yo me tengo que poner de juez de alguien más, y no lo quiero hacer. Si yo quiero determinar si una persona, un líder le gusta la plata y anda detrás de ella, para eso yo tengo que ponerme a dudar de la integridad de la persona y de los motivos de la persona. Dicho eso, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, hablándonos de que Él es el buen pastor, Él hace un contraste entre lo que es un líder saludable y uno que no lo es. Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que hay un nivel de entrega que es evidente. Hay un compromiso con las personas que Jesús dice y lo define en su vida da por las personas. Y luego nos pone un ejemplo. De ese contraste se va al otro lado y dice, el asalariado no. O sea, el asalariado es el que trabaja de 9 a 5 y está reclamando si lo sostienen un minuto más. O el que trabaja de lunes a viernes y si me quieres pedir que venga el sábado, ya se está quejando. ¿Por qué? Porque lo que quiere es el cheque. No le interesa la misión de la compañía, la visión del fundador, no le importa ni papa. Lo que quiere es, págueme por lo que yo hago y se acabó. Entonces Jesús dice, el asalariado ve venir a un lobo y se va. ¿Por qué? Porque busca la comodidad, porque su interés es la plata. Dice Jesús, no le interesan las ovejas. Entonces, yo uso eso como una plataforma filosófica también para medir cómo puedo discernir si hay un líder que tenga el motivo correcto. Una persona no se ensucia las manos con la gente. Una persona va a poner de prioridad, una persona que está buscando simplemente el dinero va a poner como prioridad su comodidad personal. 3, va a ser evidente que sigue una agenda personal egoísta. Y eso se puede definir de muchas maneras. Pero en contraste, no ha sido una persona que tiene un corazón de líder saludable. Va a estar comprometida con la gente, va a amar a la gente, se va a incomodar a sí mismo de vez en cuando por servir a esas personas y va a tratar de modelar un estilo de vida que emula lo que Jesús es, un pastor que se da por las demás. Me quedan 180 segundos. ¿Te gusta negociar? No soy bueno negociando. Bueno, pero hoy vas a aprender. Mira, vamos a negociar. Yo te lo voy a dar todo a cambio de todo. ¿Qué sería ese todo que Danilo Montero pudiera adquirir en el día de hoy? Lo que tú quieras, descríbelo todo. Mundo, almas, a cambio de todo. ¿Cuál sería el todo que Danilo Montero pidiera por el todo que Danilo Montero diera? Bueno, es una buena pregunta. ¿Daría todo lo que soy yo? ¿Incluye familia, hijo, tu esposa? No, mi persona. Tu persona. Solamente. Ok. Pero no es mucho. Tienes que dar todo lo que tienes. No, yo daría todo. Vas a entender por qué digo esto. Yo daría todo lo que yo pudiera ser o soy por llegar a la meta que tengo por delante. O sea, cumplir mi propósito en la vida. Daría todo por amar a Dios hasta el fin, por ejemplo. En ese sentido te doy todo. O sea, quiero darlo todo, ¿no? Quiero dar mi último intento, hasta mi último aliento para lograr eso, ¿no? Ok, dicho eso, vuelvo a contestarte, daría todo Danilo Montero, no mi familia, no, dejemos eso a un lado.
pero daría todo lo que yo soy para que mi familia también cumpla su misión en la vida. Dándote un ejemplo para que mis hijos tengan una buena vida, amen a Dios y lleguen a cumplir su papel en la vida. Aquí estoy yo yo te diría, yo lo doy todo. No puedo ofrecer a mi esposa en ese altar, no puedo ofrecer a mis hijos, pero yo sí. Y eso lo daría. Danilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en CBC La Voz. Un gustazo, siempre es muy ameno estar contigo, Camilo. Y gracias a todos los que nos siguen y los que aguantan estas respuestas tan largas, Dios mío. Pero gracias. Continúen en la sintonía de CBC La Voz, contenido de comunidad cristiana.